quien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Vamos a saludar ahora al expresidente de Bolivia, al señor Evo Morales. Buenas tardes, Evo, Andrea Recupero y mi compañero Víctor Mastrangelo. Los saludamos en la 530. Muchas gracias, buenas tardes. Una alegría escucharlos. Gracias por el contacto y un saludo a todos los amables oyentes de esta emisora. No, muchísimas gracias a usted por atendernos, por hacerse un rato para hablar con nosotros. Básicamente, y para arrancar con esta charla, me gustaría saber cómo está pasando usted esta estadía en Argentina, cómo se siente en Argentina. Muy bien, mucha solidaridad de hermanas y hermanos bolivianos que viven en Argentina, también de hermanos argentinos. Por ejemplo, el día domingo, los hermanos argentinos se presentan en la puerta, los dos hermanos con carne, hacemos asado, parrillada, hermanos que traen verdura, fruta, los bolivianos, a veces pancitos, hasta comida, muy solidarios, muy contentos, sagradamente cumpliendo la cuarentena. Ajá, cumpliendo con todas las medidas. Totalmente, no salgo ni medio paso, entonces el mejor disciplinado, el más disciplinado a la disposición que ha dictado nuestro presidente Alberto Fernández. Con respecto justamente a la cuarentena, al aislamiento y a los efectos de la pandemia, la comunidad boliviana en Argentina, ¿cómo la está pasando, Evo? No tengo mucha mala información. Algunos han tenido problemas, pero han superado. Y eso lo recomendaba con hermanos que tienen contacto, mucho cuidado, hay que respetar las normas argentinas, están en un país que nos recibe acá para que pueda mejorar nuestra situación económica, pero me dijeron sobre todo los hermanos que trabajan en agricultura, en la verdura, en distribuir carne, fruta, que no tienen muchos problemas económicos, me alegra muchísimo. Y por eso también tanta solidaridad por parte de ellos. Inclusive quiero decir, algunas familias me mandan algunos pesos. Yo digo, no hagan eso, pero tampoco se puede devolver. Realmente estoy sorprendido a mis hermanos, hermanas que viven en Argentina. No está muy bien la situación en su país, ¿no? En Bolivia, en medio de la pandemia, no ha habido un momento en el que las cosas se agravaron, ¿no? Con respecto al tema de, a pesar de la cuarentena, los contagios, la cantidad de fallecidos. En Bolivia está muy grave. La cuarentena que avanzó, primero sin ninguna planificación, segundo ya son más de 100 días, no hay resultados del trabajo de parte del gobierno. Imagínense, no hay equipamientos, hospitales que estaban terminados, faltaba equipamiento, estaban equipando, paralizados, hospitales faltaban 5% de conclusión. En diciembre del año pasado tenían que también paralizaron los 15 hospitales de segundo y tercer nivel. En nuestra gestión construimos más de 1.000 centros de salud y estaba en construcción por lo menos una inversión de $1.600 millones, cantidad de inversión para el tema de salud, pero siento que el gobierno de facto de manera intencionada no quiere atender, justamente usar la pandemia para no garantizar las elecciones. A esa conclusión llego. Hermanos y hermanos mueren en las casas, en la calle, dramática la situación, pero también con problemas de hambre. Por una parte, coronavirus nos matan con virus y el gobierno de facto de hambre, la ineficiencia de la atención. Además de eso, coronavirus con un tema de cuarentena paraliza el aparato productivo, el gobierno empieza a privatizar, paralizar todas las empresas públicas, las construcciones paralizadas, se pasa con construcciones de nepotismo. Estamos muy mal en corto tiempo, lamento mucho con este tema de facto. Evo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Víctor lo saluda. Muchas gracias, Víctor. Bueno, primero le pongo una cortita. Me imagino que se está cumpliendo la cuarentena
estrictamente. El fútbol, ni hablamos, por ahora suspendido. Sí, me consigue una trotadora, estoy trotando a las 5 de la mañana, pero estos días, con el tema del frío, suspendido. Después de 4 días, también troté, en media hora hacía 4 kilómetros con 450 metros. Después de 4 días, en media hora hice 3 kilómetros con 900 metros. Ya así en las tardes, más de 2000 abdominales. Después de 4 días apenas hice 1000 abdominales esta tarde, pero estoy retomando. Eso me ayuda bastante la parte física, al margen de estas llamadas, de reuniones permanentes. Más tarde en una conferencia con un grupo de las juventudes en Bolivia, acabo de terminar una conferencia con Galicia, España. Estamos en actividades, la semana pasada pues atendí algunos periodistas para que puedan escribir libros. Este día saldrán algunos libros importantes de Bolivia. Evo, para el 6 de septiembre están previstas las elecciones en Bolivia. ¿Cómo se está desarrollando la campaña electoral en medio de esta situación de pandemia, con la tragedia que está viviendo el pueblo boliviano, sumado además a la persecución, que tengo entendido que eso no ha disminuido, sigue estando la persecución política presente a los dirigentes de su partido? La última novedad, 2 últimas novedades. Mira, al gobierno Lucho ayer presentaron una demanda por 150 millones de dólares. ¡Qué tontería! Quiere inhabilitar al compañero Lucho Arce. Y ayer también presentan una demanda contra mí, contra mi ex ministro de gobierno, y Andrónico Rodríguez, un joven dirigente, por la compra de los aceleradores. La corrupción de ellos, ahora nos echan la culpa a nosotros. Uno de los implicados, claro, llama a todo el mundo, yo atiendo, me llamó, ¿no? Llamé a Romero, a Andrónico, también había llamado a los ministros. A los ministros que llamaron no están procesados. A nosotros que nos llamaron, procesados por tema de los respiradores. Ese escándalo, el tema de corrupción, ustedes conocen. Sí. No se puede entender. Esa es una persecución. Lo que quiero decirles es que no quieren que haya elecciones. Saben que van a perder las elecciones. La línea de la política norteamericana con la dictadura de Bolivia, vamos a ganar las elecciones. Eso demuestra también que no hubo fraude. Como vamos a ganar, ellos quieren que se suspendan las elecciones con cualquier motivo. Y cuando el pueblo dice ya elecciones, ahora tratan de descabezar o tratan de proscribir al MAS con temas del supuesto fraude o inhabilitar al compañero Lucho Arce. De todas maneras quiero decir, estamos en permanente conferencia, contacto para organizarnos. Claro, ahora no va a haber grandes concentraciones, antes se llamaban estadio, coliseos, avenidas, ya no es eso, sino ahora es por redes, pequeñas reuniones, videoconferencias, por el Zoom. Esa es la otra forma de hacer campaña. Estamos en esa tarea. Evo, ¿y usted confía que con este panorama que nos plantea el gobierno de Jeanine Áñez respete el resultado electoral del 6 de septiembre si le es adverso? Y nos hemos ya organizado desde antes de la pandemia. Primero, cuidar el voto. Segundo, defender el voto. Claro, no es la derecha boliviana, es la política norteamericana. Usted sabe muy bien, ha habido golpe con Honduras hace casi 10 o 11 años, ha habido golpe con el Estado judicial en Paraguay, en Brasil, y hasta ahora no pueden recuperar el poder político, un poder político para el pueblo. Y sabe Estados Unidos, sabe la derecha boliviana, nosotros en menos de un año vamos a recuperar si hay democracia, si hay elecciones. Ahora, la ventaja que tenemos es que también militares rango no tan superior están convencidos de la razón de patria. Yo casi convencido, estamos permanentemente conversando con algunos oficiales que me llamaron y nos llamamos. Quiero que sepan por qué los militares me tienen un poco de confianza, porque a veces es el único presidente civil que ha prestado el servicio militar obligatorio desde la fundación de la República. Me tienen respeto, pero
sus comandantes se volcaron de noche a la mañana. Creo que hubo mucha plata. No importa eso. Por eso yo estoy confiado. Ya no es tanto para mí cómo defender el voto, sino es cómo garantizar la elección. Y sobre todo, pues cómo ganar. Y ahí no tenemos muchos problemas. Vamos a ganar las elecciones por la indignación del pueblo. Ahora, inclusive las nuevas generaciones que decían, otra vez Evo, ¿hasta cuándo Evo? Se dan cuenta y han visto cómo se vive con la derecha y cómo se vive con la dictadura. Se dieron cuenta. Usted dice que se dieron cuenta. Así es. Evo, hace un momento usted dijo que quieren utilizar la pandemia para no garantizar la realización de las elecciones. ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando para meter la pandemia en el medio? Si nos puede contar un poco cómo lo está analizando y cómo lo está leyendo. Mira, dejó en manos de alcaldías y gobiernos departamentales el tema de la pandemia. Ustedes decían, pero sin recursos económicos, por tantos paros, movilizaciones desde el año pasado, desde antes de las elecciones, no tomaron los impuestos, donde se paga impuestos, y después del golpe en diciembre no tienen plata para pagar sueldos ni aguinaldos, préstamos de 2.800 millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia, es decir, de nuestras reservas. Primera vez en 14 años préstamo para pagar sueldos de aguinaldos. Nosotros nunca nos hemos prestado ni deuda interna ni deuda externa para sueldos. Entonces está mal económicamente, pero sin embargo ellos ahora no quieren atender justamente para que siga creciendo. Ya dijeron, el pico de la pandemia, los contagios va a ser en junio. No pasó nada, ahora después dijeron julio, ahora dicen que va a ser septiembre. Usar la pandemia justamente para querer suspender, pero el pueblo ya no cree, ¿no? ¿Y por qué cada vez está diciendo esta fecha que el pico de la pandemia, que no tiene ninguna planificación? Por eso nuevamente quiero decir, creo que este uso de la pandemia es totalmente interesada a que no hayan elecciones. Perfecto. Evo, ¿cómo se imagina que va a ser el mundo? También, ¿no? Lógicamente, Bolivia, América Latina, después de la pandemia, si es que podemos pensar que la pospandemia es una realidad, ¿no? Mira, tienes que vivir con la pandemia para toda la vida. Extraño mucho el fútbol, por ejemplo, como no es el futbolero, y estoy viendo ahora los partidos de Europa, aunque sin hinchada, estadios vacíos, es otro problema que se presenta, pero que va a cambiar el mundo. No sé cuándo habrá la vacuna y en qué tiempo llegará la vacuna para todo el mundo, es difícil. Entonces creo que hay que cambiar, tenemos que cambiar todos. Primero, cómo cambiar es vivir en solidaridad, en complementariedad, cómo entender la situación de la humanidad. Yo más y más me estoy convenciendo, a lo mejor estoy equivocado, perdón si estoy equivocado, siento que esto es parte de una guerra biológica. ¿Por qué digo esto? Lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos piensa que son una potencia. Si fuera una potencia, hubieran controlado la pandemia. Pero para la pandemia no debe ser ninguna potencia. Estados Unidos tiene más contagiados del mundo. Estados Unidos tiene más muertos de todo el mundo, hasta muertos por día de todo el mundo. Hace 3-4 días, así como una conferencia, una charla tuve con un periodista norteamericano, le pregunto, ¿quiénes mueren en Estados Unidos? Los migrantes latinos. ¿Quiénes más mueren? Los afrodescendientes. Que la gente pobre muere. Yo leí años pasados, cuando decía mensajes de las transnacionales, del fondo, decía que en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria. Y decían que los viejos viejas es una carga para los estados. Y ahora, ¿a quién ataca esta pandemia? A personas de tercera edad
de la gente pobre, de la gente humilde. En Bolivia una clínica privada pide $10,000. ¿Quién va a disponer de $10,000 para hacer atender la pandemia? En Bolivia no quieren ir al hospital porque se irán a morir. Allí tenemos otra experiencia, estamos descubriendo. El pueblo salva al pueblo, habla el pueblo, cura al pueblo. En la región, que estamos muy bien organizados, el dirigente del sindicato, con el secretario de salud del sindicato, acompañar con un médico, un miembro de la alcaldía, algunos dirigentes, casa por casa. Cuando detectan que hay algo de coronavirus en la familia, ahí en la familia encapsulan, dan medicamentos, medicina natural, tradicional, las hierbas, una recomendación muy interesante. Y de paso viene, algunos medicamentos, la farmacia. Después de 5 o 6 días de visa, se ha resuelto, listo, se levanta el encapsulamiento de la familia, porque hospitales colapsados, no es donde llevar, está dando resultados, y eso nos hace recordar de tiempos milenarios de nuestra indígena. ¿Acaso habían médicos? ¿Acaso habían hospitales? Nada. Yo me acuerdo de niños, no se conoce hospital. No, el gran problema era con dolor de muela. Con los que pichaban coca no tenían mucho dolor de muelas. ¿No? Mi madre, yo vi a mi hermanita menor, ha parido en la casa solita, acompañada con una tía, sin muchos problemas, el parto. Sí. Entonces, creo que están retornando a aquellos tiempos de cómo recuperar nuestra medicina. Y han descubierto en Bolivia, y había visto, yo mismo no sabía, el árbol paraíso. Toman 3 o 4 hojitas, como mate, y empieza a curarse. En la primera fase, el pueblo controla. Segunda fase, todavía con suero. La tercera fase ya no puede. Porque son respiradores, de equipos, entubar, ahí ya no puede. Entonces, ¿cómo prevenir? Por eso es mejor ir casa por casa, y esa es la gran experiencia que estamos aprendiendo en Bolivia frente a la ausencia del Estado. Evo, ¿cómo ve usted, porque en algún momento esto se superará, se terminará esta pandemia, cómo ve usted, cuál es la percepción que tiene, cómo va a ser el mundo post pandemia y cómo se van a mover los centros de poder que hoy se vislumbran como los más importantes, China y Estados Unidos? ¿Cómo ve usted ese mundo post pandemia y el accionar de estos dos importantes centros de poder a nivel mundial? Bueno, a primera vista, China, con 1.400 millones de habitantes, pues ha controlado la pandemia. Estados Unidos debe tener como 300 o 400 millones de habitantes, no tiene ningún control. Entonces, el pueblo viendo esto, el pueblo del mundo viendo esto dirán, ¿cuál de las políticas es mejor? ¿No? Si es primero la plata o la vida. Pero uno de los temas que tenemos que cambiar desde las Naciones Unidas, digo, es que la salud debe ser un derecho humano y no un negocio privado. La vida no puede seguir siendo una mercancía. La vida no puede ser un negocio. Esa es la profunda diferencia que tenemos con el sistema capitalista. Y segundo, no sé cómo habrá llegado por acá, llamada esta tecnología 5G, ¿no? Un celular, comunicación de alta velocidad, mejor. Pero en Bolivia, creo, el mismo gobierno de facto ha hecho correr. Y hay 5G. Ese 5G va a matar a los viejos, se les trae pandemias. Hasta hicieron tumbar antenas de telecomunicación. Bueno, ha sido un momento muy serio. Yo preguntaba al alcalde dirigente de un municipio, de la vía rural, ¿cómo es esto? Infórmame. Llegaron jóvenes desconocidos, quitaron a la gente confundida, tumbaron antenas. Y al día siguiente nos dice, nazistas terroristas. Eso que es parte de una guerra económica. Así entiendo. Y cuando ni siquiera a toda América llegó tecnología 5G, ni a Europa no dice. Claro. De tecnología. Entonces, ¿cómo es la campaña sucia dentro de esa guerra biológica y la guerra económica? ¿No? Y habrá fuerte debate en el futuro de cuál es el mejor camino. Aquí nuevamente quiero decirles, cuando nosotros demostramos desde Bolivia
que otra Bolivia sin el capitalismo es posible, y el golpe económico hacia el modelo económico de Bolivia, sin cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID, y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, demostramos que otra Bolivia es posible, con crecimiento económico. Bueno, ustedes saben muy bien. Y ahora, en menos de 8 meses, la economía boliviana es destrozada. Y no pueden echar la culpa a la pandemia. Repito nuevamente, antes de la pandemia ya endeudamiento. Hasta ahora más de 4.000 millones de dólares de deuda. Y sin resultados en gestión pública. Entonces, aquí los pueblos tienen que empezar a debatir, tienen que debatir cuál es el mejor camino, el que prioriza la vida o el que prioriza la plata. Es importante, por supuesto, pero entonces cómo combinar defender la vida, no decir, bueno, son viejos, son discapacitados, son pobres, y dejar a su suerte. Lamentablemente el sistema capitalista, ¿qué nos dice? Mejor si somos más ignorantes, mejor si somos más pobres para dominarlos y someterlos, hasta matarlos con esta pandemia. Evo, ¿cómo vislumbra de acá en más o de acá en adelante las relaciones en la región, digamos, lo que conocíamos como Mercosur, la integración latinoamericana, ¿no? Pensando en la presencia de un Bolsonaro, ¿no? Entre nosotros los pueblos de América del Sur. Sí, Bolsonaro parece una fotocopia de Estados Unidos, perdone a Brasil por el tema de la pandemia. Es otro que profundamente hay que probar. Y aquí nos hace mucha falta UNASUR. Como los gobiernos de derecha destrozan, paralizan CELAC, sustituyen a CELAC y UNASUR con Alianza del Pacífico para retomar las políticas del consenso de Washington o del ALCA, por ejemplo, para refrescar la memoria. Todo es privatización. Y ahí otra vez yo puedo comentar bastante de experiencia que con las nacionalizaciones hemos podido enfrentar la situación económica del país, de la pobreza, de la desigualdad, en un conjunto de temas, programas sociales que nos ayudó bastante para salir, dejar Bolivia del visto en de Sudamérica. Entonces, tarde o temprano tenemos que lanzar nuestro UNASUR, ¿no? Pero en este momento, si tuvieran UNASUR debe estar debatiendo, por ejemplo, cómo condenar la deuda externa. Y se justifica por dar frente a la pandemia. Y si no es condonar, yo diría por lo menos suspender por 2-3 años el pago de la deuda externa, los intereses del capital, cosa que los gobiernos tengan recursos económicos para enfrentar los resultados que nos deja esta pandemia. ¿No? Y no tengo mucha fuerza para eso. Será el ALBA, PCP, será el grupo de Puebla, pero ¿qué mejor? Así como será o como UNASUR. Claro. Y cuando intentan reunirse UNASUR, algunos países de la derecha dicen, ya, reunión, pero sin Maduro. No puede. Eso es, ya no sé si es mucha mezquindad al nuestro gobierno de derecha en Sudamérica o en América Latina. Evo, le comento que nos están escribiendo muchísimos oyentes, que lo están saludando, que dicen que están muy atentos escuchándolo, le mandan abrazos. Acá, por ejemplo, Liliana, una oyente, le leo algunos nada más, ¿no? Dice, qué maravilla escuchar a Evo, el futuro es volver al pasado de nuestras culturas originarias, la herboristería natural de nuestros bosques. Nos está hablando, ¿no?, de que con la muerte de los chamanes va desapareciendo todo el saber ancestral. También acá nos dice Mateo, que quiere que le digamos que cree que es un genio. Acá dice otro oyente que bueno, Evo es un grande. Buenas tardes, Andrea y Víctor, los escucho todos los días. La verdad que hoy estoy emocionadísima de escuchar con ustedes hablar al compañero Evo Morales. Bueno, muchas y muchos están mandándole saludos, Evo.
por estar acá, sumándose a todo este equipazo de la 530. Muchas gracias, un saludo a todas y a todos. Gracias por el mensaje de aliento, gracias por la salutación. Somos de la parte grande. Argentina y Bolivia nos unen a nuestra historia de nuestros antepasados. Y en Bolivia, claro, el sector más humillado, el más ofendido, el más discriminado, inclusive en algunos tiempos, antes de la fundación de la República, alentado al exterminio. Esos grupos, esas nacionalidades nos hemos organizado no solamente por una reivindicación sectorial o regional, sino de carácter nacional en Bolivia, superando tantas ofensas, tantas acusaciones. En Bolivia, por ejemplo, por culpa del indígena, Bolivia no tiene mucho futuro. Es decir, por culpa de los indígenas, Bolivia no se desarrolla. Cuando los indígenas y los distintos sectores sociales, acompañados con los profesionales, hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro. Que dejamos esos mensajes. Antes, cuando estuvimos jovenzuelos, nos hacían cantar Lamento Boliviano. Nos hacían leer Pueblo Enfermo. Y cuando empezó el año 1985 el neoliberalismo, el presidente Víctor Paz Estenssoro decía: Bolivia se muere, que para que Bolivia no se muera hay que privatizar los servicios básicos, hay que privatizar los recursos naturales. Después de 20 años, peor es a Bolivia. Y cuando después de 20 años, combinando la lucha social, la lucha comunal con una lucha electoral, claro, acompañado por un programa de ideología, principios, hemos demostrado que en Bolivia también hay mucha esperanza, que Bolivia no se moría. Evo, un placer haber compartido con usted estos minutos, que nos haya atendido. Le agradecemos mucho. Por supuesto, muchísimas gracias, Evo, por habernos atendido, y un gusto, un placer, y por supuesto nuestros mejores deseos para el futuro suyo y el de Bolivia en general, que todo esto que usted nos ha contado se pueda revertir y el futuro que parecía que tenía Bolivia por delante con usted se concrete. Muchas gracias, hasta pronto. Esperamos entonces que haya elecciones, ¿no? Sí, estamos esperando. Pedir a los medios, a los que hacen seguimiento, a los amables oyentes, a nuestras autoridades de toda América, Latinoamérica especialmente, acompañar con delegados como supervisores, veedores de las elecciones. Eso va a ser tan importante para garantizar elecciones limpias, libres y transparentes, ojalá sea sin persecución política. Ese es nuestro gran deseo que tenemos. Hay mucha confianza en muchos organismos, menos de la OEA, soy sincero, pero sí otras instituciones, personalidades, gobiernos, amigos que puedan acompañar las elecciones del 6 de septiembre. Gracias, Evo. Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales.